Estequiometría. La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o las relaciones de masa de los elementos químicos implicados. En sí se encarga de medir las cantidades. Bueno, pero antes de hablar de estequiometría es necesario tener claro el concepto de mol, de molécula y de átomo. Así que vamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Cuántas moles hay en 180 gramos de agua? Bueno, para desarrollar este ejercicio vamos a recordar el número de Avogadro. El número de Avogadro es el número de partículas constituyentes de una sustancia que normalmente son átomos o moléculas y se encuentran en un mol de una sustancia. Por ejemplo, si reunimos 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, nos pesan 1 gramo y esto equivale a un mol de hidrógeno. Si reunimos 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno y vamos y los pesamos, pesan 16 gramos y esto equivale a un mol de oxígeno. Igualmente pasa con las moléculas. Si reunimos 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua de H2O y vamos y las pesamos, nos van a pesar 18 gramos y esto equivale a un mol de agua. Entonces el número de Avogadro es esta constante, 6,022 por 10 a la 23. Se tienen que reunir esta cantidad de átomos o moléculas de cierta sustancia, las cuales se pesan y cada átomo y molécula tiene un peso diferente, que equivalen a una mol de ese átomo o molécula. Bueno, teniendo esto en cuenta vamos a resolver el ejercicio. Nos preguntan cuántas moles hay en 180 gramos de agua. Entonces, como ya sabemos, una mol de agua pesa 18 gramos. Vamos a realizar el cálculo de moles. Si una mol de agua pesa 18 gramos y nos piden calcular cuántas moles hay en 180 gramos, vamos a hacer una regla de 3 simple. Tenemos 180 gramos, ¿a cuántas moles equivalen? Y lo resolvemos con una regla de 3 simple. Nos quedaría de la siguiente forma. 180 gramos por una mol de H2O sobre 18 gramos. Aquí está. Cancelamos gramos y gramos, la respuesta nos da en moles. Nos da como resultado 10 moles de H2O. Respuesta: en 180 gramos de agua hay 10 moles de H2O. Por lo general se expresa de esta forma. El número 10 significa el número de moles, entonces hay 10 moles de H2O y aquí hay una mol de H2O. Balanceo de ecuaciones. Balancear una ecuación consiste en equilibrar los reactivos y los productos de una fórmula. Para ello se agregan coeficientes cuando se requieran. Nunca se deben cambiar los subíndices. Al balancear las reacciones químicas, buscamos que se cumpla la ley de conservación de materia. Es decir, si aumentamos la materia prima, también se va a aumentar el producto. Y si disminuimos la materia prima, también se va a disminuir el producto. Las sustancias que participan en una reacción química se conocen como reactivos. Estos son los reactivos. Y las sustancias que se producen al final de la reacción se conocen como productos. Este sería el producto. Por ejemplo, si vamos a preparar una taza de café, necesitamos agua, café y azúcar. Esto es la materia prima y se le conoce como reactivos. Y el café es el producto. Sucede lo mismo con las reacciones químicas. En el balanceo de ecuaciones, la cantidad de átomos de cada elemento debe ser igual antes y después de la reacción. Para que esto se cumpla, nunca se deben cambiar los subíndices de la fórmula, solo se deben cambiar los coeficientes. Y los coeficientes indican el número de moles. Por ejemplo, tenemos esta reacción química. Nos dicen que tenemos 2 átomos de nitrógeno. Aquí lo podemos observar, 1 y 2 átomos. Esto porque el subíndice es 2. Nunca se deben cambiar estos subíndices. Tenemos 6 átomos de hidrógeno porque se multiplica el número de moles, que en este caso es 3 moles, por 2. El 3 afecta a toda la molécula, entonces 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. Y por este lado también tenemos que tener la misma cantidad de átomos que hay a este lado. Y nos dice que tenemos 2 moles de amoníaco. Este es el amoníaco, NH3.
Entonces, si comparamos, tenemos 2 y aquí como no hay subíndice, asumimos que es 1. Entonces 2 por 1, 2. Entonces 1 y 2 átomos de nitrógeno y tenemos 6 átomos de hidrógeno. El hidrógeno se calcula de la siguiente forma. Este 2 afecta a todo el compuesto, a todo el amoníaco. Entonces tenemos 2 por 3 es igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrógeno. Y finalmente esta ecuación está balanceada porque tenemos 2 átomos de nitrógeno, aquí también tenemos 2 átomos de nitrógeno, hay 6 átomos de hidrógeno por este lado y por este lado también tenemos 6 átomos de hidrógeno. En conclusión, lo único que se debe cambiar para balancear una ecuación es este coeficiente que representa el número de moles. Por ejemplo, aquí tenemos una mol de N2, 3 moles de H2 y 2 moles de NH2. Para balancear una ecuación existen varias formas. Las más utilizadas son las siguientes: el método del tanteo, el método de óxido-reducción, el método algebraico y el método ion-electrón. Por ejemplo, vamos a balancear la ecuación por el método del tanteo, ya que en el IFEX las ecuaciones no son complicadas y este método es el más rápido para balancear una ecuación. El método del tanteo consiste en poner los coeficientes de tal forma que los átomos de los reactivos sean igual a los átomos de los productos. Y como su nombre lo indica, se hace al tanteo. Entonces iniciamos. Tenemos 2 átomos de fósforo por este lado. El P es el símbolo del fósforo. A este lado también tenemos que tener 2 átomos de fósforo. Pero como podemos observar, solamente hay uno. Entonces, para balancear esta ecuación necesitamos agregar otra mol de ácido fosfórico. El H3PO4 significa ácido fosfórico. Entonces vamos a agregar ahí un 2. Si agregamos este 2 nos afecta a toda la molécula. Entonces, 2 por 1 nos quedaría en total 2 átomos de fósforo. Ya balanceamos el fósforo. Pasamos con el oxígeno. El oxígeno lo tenemos a estos dos lados, en el agua y en el óxido de fósforo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la suma de los dos átomos. Nos da como resultado 5 oxígenos que tenemos a este lado, más otro átomo de oxígeno nos da 6 átomos de oxígeno. Pero a este lado tenemos 4 átomos de oxígeno por 2, nos dan un total de 8 átomos de oxígeno. Por lo tanto, tenemos que adicionar a este lado 2 átomos de oxígeno. Pero como solamente podemos cambiar los coeficientes, no los subíndices, si agregamos aquí un 2, por 5 nos aumenta en 10, por lo tanto vamos a agregarlo en el agua. Como aquí ya teníamos un átomo de oxígeno, si le agregamos 2 nos quedaría un total de 3. Si agregamos 3 por este lado, 3 por 1, 3, más 5, 8. Nos daría un total de 8 átomos de oxígeno por este lado. Y por este lado también tendríamos 8 átomos de oxígeno. Si multiplicamos 2 por 4, 8 átomos de oxígeno. Y vamos a ver qué pasó con el hidrógeno. Entonces 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno y aquí 3 por 2 también nos da 6 átomos de hidrógeno. Por lo tanto ya nos quedaría balanceada esta ecuación y nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos una mol de óxido de fósforo que es este P2O5 más 3 moles de agua que es el H2O y me producen 2 moles de ácido fosfórico. Si evaluamos la cantidad de átomos, en cada lado tenemos exactamente el número de átomos. Por ejemplo, tenemos a este lado 2 átomos de fósforo, a este lado también tenemos 2 átomos de fósforo, a este lado tenemos 8 átomos de oxígeno, a este lado también tenemos 8 átomos de oxígeno y por último tenemos 6 átomos de hidrógeno y aquí también tenemos 6 átomos de hidrógeno. Y por último nos presentan un resumen de la estequiometría. Se los dejo ahí para que lo revisen.